vamos a hablar un poco de María Zambrano. El año pasado había hecho algunos vídeos que no llegué a subir al canal y que tenían que ver con Ortega y Gasset, sobre todo con algunos conceptos de Ortega y Gasset. Mencioné un poco por encima a María Zambrano y hablé un poco de Nietzsche, sobre todo el concepto de perspectiva y en el caso de Ortega el concepto de razón vital. En fin, el caso es que tenía esos vídeos del año pasado que no había llegado a poder subir. Los acabo de subir ahora mismo para que puedan servir para que los alumnos de segundo de bachillerato podáis preparar el examen que vamos a tener, en el que entran María Zambrano y Ortega. La pregunta de la razón vital en el caso de Ortega, de la razón vital de Gasset a la razón poética de María Zambrano. Vale, entonces, como decía en el principio, hoy voy a hablar un poco más de María Zambrano, porque en el otro vídeo ya había cuestiones de Ortega, también había una parte refrescando la influencia del concepto de perspectiva de Nietzsche en Ortega, pero la parte de María Zambrano se quedó un poco más descolgada. Además, se quedó descolgada porque María Zambrano el año pasado no era tan importante como este año, porque en las preguntas de selectivo en Galicia, María Zambrano no tenía texto que pudiera caer, es decir, no había la posibilidad de que hubiera un comentario de texto de María Zambrano. Este año sí que la hay. Entonces, por un lado quería ampliar un poco el tema de María Zambrano, por el otro también hacer unos pequeños comentarios, unas aclaraciones ahora en primer lugar, antes de empezar a entrar en materia con el tema de la teoría. Algunas de las cosas que quería contar, algunas de las precisiones que quería hacer son que, por un lado, como acabo de decir hace un momento, este año hay un texto de Ortega. Ese texto de Ortega no es el mismo que comenté en la parte 4 de los vídeos que he grabado sobre Ortega y Zambrano. Es decir, en esa parte 4 se comenta uno de los dos textos de Ortega y Gasset que caían el año pasado. Justo el texto que comenté el año pasado no cae este año, así que se puede ver ese vídeo, esa parte 4 de los vídeos que grabé de Ortega y de Zambrano, para sacarle chicha a la teoría y a lo que opina Ortega, pero no tanto para hacer un comentario de texto sobre él. Por otra parte, algunas de las menciones que hice en ese grupo, digamos, de 4 vídeos del año pasado, en uno de estos vídeos, en una de esas partes, aludía a que las partes importantes de Ortega se correspondían con los puntos 1.2 y 1.3 de los apuntes que están subidos en la virtual. Esos apuntes siguen siendo válidos y la correspondencia de los puntos se mantiene, así que esos 2 puntos en el caso de Ortega siguen siendo igual de importantes. Con respecto al año pasado se da también la circunstancia de que Ortega y Zambrano este año pueden caer en cualquiera de las preguntas del nuevo examen que hay de selectivo, cosa que tampoco era igual en el año anterior. También quería hacer otro pequeño comentario sobre la mención que hago a que haya que ver el tema de Ortega de las ideas y las creencias. Dado que Ortega y María Zambrano están unidos en una única pregunta, ese apartado de Ortega, digamos que se vuelve demasiado secundario y no hace falta entrar en él. Y nada más, estas eran las cuestiones, las aclaraciones que quería hacer primero, antes de empezar a comentar un poco ya cuestiones más teóricas. A continuación voy a hacer algunas reflexiones un poco generales sobre el concepto de vida, que es el que aquí resulta, digamos, un poco más, no sé si más importante, pero el que nos sirve más para hilar tanto la influencia que tiene Nietzsche sobre Ortega con este concepto de vida, como el recorrido que tiene ese mismo concepto de vida luego en María Zambrano a la hora de entender mejor el concepto de razón poética. Entonces, primero voy a hacer unas apreciaciones generales a continuación, y luego sí que voy a hablar un poco más en detalle sobre María Zambrano, seguramente comentando alguna de las partes, sino quizás leyendo entero el texto que cae este año de ella selectivo, y así también puede servir para desgranar un poco algunos aspectos centrales del texto y al mismo tiempo poder ver parte de la teoría del autor. Y luego quizás haya
quizás haga, perdón, algún comentario pequeño de Ortega y de su texto antes de concluir. Entonces,